Hagamos una observación una autoobservación de lo que ocurre aquí. Hay dos mundos, el mundo de la recepción y el mundo de la emisión. Esta es un aula broadcasting. Esto es, actúa como un medio de comunicación. Esto es como la televisión o como la radio, donde hay un emisor y muchos receptores. En el caso de esta aula, seréis unos 30 receptores. Sería interesante que en lugar de ser receptores, seamos todos emisores. Entonces, me interrumpís en cualquier momento, vamos a durar exactamente una hora. Luego podemos continuar en Facebook o en Twitter o en mi correo electrónico. Esto es solamente unas pinceladas acerca del tema de la comunicación digital y de la educomunicación. Una de las cosas que más me llamaron la atención es que esta aula, este edificio, es muy nuevo, pero tiene un paradigma arquitectónico del siglo XIX, un modelo industrial del aprendizaje. Sabéis que la escuela es una invención del siglo XIX. Había que formar a mucha gente en muy poco tiempo y a todos se le enseñaba de la misma manera. Y todos nosotros somos un grupo de clones que, si logramos sobrevivir, podemos tratar de destacar y no ser un clon, decir algo de tipo diferente. Es decir, la enseñanza masiva, por un lado, facilita, democratiza la educación, pero por otro lado, nos hace a todos demasiado iguales. Una de las cosas que más me llamaron la atención es que si tú entras y cierras la puerta, es decir, estás condenado a estar encerrado y el que está fuera no puede entrar, tiene que golpear la puerta. Es decir, un tema de control, es decir, la educación está con un paradigma, incluso en un contexto universitario, en el que predominan concepciones como el control, la prohibición, el autoritarismo, no la autoridad. Yo por eso quise alterar el orden de mi presentación y quería que partiéramos desde la perspectiva de los estudiantes. Yo me voy a centrar exclusivamente en la comunicación digital y en la educación digital. No soy especialista en museos, soy un visitante del Thyssen y de otros museos, pero he hecho algunas cosas vinculadas con museo y al mundo de la lectura de imágenes, pero aquí nos vamos a centrar acerca de la comunicación digital. Podemos ver el vídeo y aquí vamos a hacer una interacción, las similitudes y diferencias de esto que plantean estos alumnos norteamericanos y que tienen muchos seguidores en la red.
Yeah, that's good. Probably. Bueno, ¿cuál es vuestra experiencia? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia como estudiantes? ¿Cuál ha sido vuestra experiencia como alumnos o es vuestra experiencia como alumnas o alumnos? ¿Difieren algo de lo que nos muestra este vídeo? Pero es lo que muestra las primeras imágenes, nos sitúa en un escenario que es un escenario extremadamente amplio y frente a ese tipo de cuestiones está emergiendo un movimiento de otro tipo de naturaleza. La gente que va a los museos tiene ¿alguien? La gente que va a los museos, los visitantes, los amigos de los museos, tiene una experiencia digital muy importante. Es decir, en estos momentos se ha hecho un estudio en toda Europa donde se va a dar a conocer masivamente en el mes de septiembre-octubre y aproximadamente el 62% de la población europea usa Internet todos los días y aproximadamente el 70 y pico por ciento al menos una vez por semana. No hay estudios acerca de las horas. Nosotros tenemos un perfil que por un lado convivimos diferentes generaciones, la generación baby boom, que somos los que frecuentábamos sobre todo los medios analógicos, los reconvertidos y toda esta generación digital. En este escenario nos encontramos con algo extraño que no ocurre en otras profesiones, como por ejemplo en medicina. Si nosotros vamos a una sala de cirugía y nos remontamos a lo que ocurría hace 150 años en una sala de cirugías y un médico, un cirujano de fines del siglo XIX lo trasladamos al siglo XXI, difícilmente pueda saber en qué consiste todo eso que tiene en la sala de operaciones. Mientras a un profesor o un maestro del siglo XIX lo pones en este tipo de escenario y poco ha cambiado. Hay un teórico fundamental en el campo de las tecnologías y en el campo de la educación que se llama Papert. Échale un vistazo, por favor. P-A-P-E-R-T, Papert, Simon Papert. Es decir, él hace un cuadro sobre esto, esta anécdota o esta circunstancia que estoy contando, él la refleja en uno de sus libros y nos dice lo siguiente. Dice, Papert hace 20 años señaló que la escuela tal como la conocemos hoy ha cambiado muy poco con respecto a lo que era hace más de 100 años y para demostrarlo se valió de un viaje imaginario a través del tiempo que realizaban un grupo de cirujanos y un grupo de docentes. Dice textualmente, imaginemos un grupo de viajeros provenientes del pasado. Entre ellos hay un grupo de cirujanos, un grupo de maestros de escuela. Al cabo de 100 o más años, imaginemos el desconcierto de los cirujanos al encontrarse en el quirófano de un hospital moderno. No serían capaces de hacerse una idea de cuál era el objetivo del cirujano, ni de la función de los extraños instrumentos que éste y su equipo estaban utilizando. Los maestros del pasado, por el contrario, reaccionarían de manera muy distinta a la clase de una escuela primaria moderna. Es seguro que todos comprenderían perfectamente la finalidad de cuánto se estaba llevando a cabo y serían perfectamente capaces de encargarse de la clase. Fijaros, la única diferencia es, en general, en esa clase que veíamos de esa universidad había una pizarra. Tal vez en este escenario, si no tiene pizarra, podría desconcertarse, pero en general el escenario es bastante similar. Otra de las cuestiones que quiero comentaros, fijaros que todos, cuando hacemos una presentación en PowerPoint o en Prezi, estamos condenados al orden lineal de la información. Yo quise dar vuelta y en lugar de comenzar desde el inicio, dádole este tipo de escenario, reflexionar sobre este espacio. Las teorías de la comunicación
se construyen a partir de los años 40 del siglo pasado y se basan en el emisor. Por eso el emisor está en el inicio, emisor, receptor. Pero a partir de los años 70 se genera un movimiento desde entonces las cosas ya no comienzan a ser iguales. En estos momentos donde el sujeto, el punto central de las relaciones es el usuario, ya no hablamos de, por un lado, los grandes medios siguen sustentando esa teoría de emisor, receptor y feedback, pero por otro lado, las teorías actuales se centran y ponen el peso en los usuarios, en los emisores. Es decir, ¿hasta qué punto la ciudadanía toma la palabra? ¿Qué ha pasado con los grandes medios de comunicación? ¿Por qué se han venido prácticamente abajo? Porque la ciudadanía ocupa un espacio que los medios de comunicación lo toman. Y los medios de comunicación siguen siendo analógicos, pero digitalizados. Lo que nos contaba Guillermo con la noticia del PSOE era directamente, tiene unos estándares de producción de la sociedad industrial y publican las noticias a determinadas horas. Pueden poner algún tipo de avance, mientras que la comunicación digital es inmediata, constante y modificable. ¿Podrías pasar, por favor? Es decir, una de las perspectivas que tenemos que analizar es los modelos funcionalistas y los modelos complejos. Todos nosotros fuimos formados y deformados con los modelos funcionalistas. Todos pensamos en emisores y receptores. Nosotros pensamos desde otra manera. Estamos junto a los movimientos ciudadanos y hay otra forma de contar las cosas. Hay otras maneras de construir la información. Para nosotros hay una manera colaborativa de construir el conocimiento. Fijaros, a ver, ¿quién me puede contar su experiencia cuando armaba un grupo de trabajo en la universidad o en la escuela? ¿Cómo funcionaban? Se dividían en grupos, ¿no? Varios grupos. Cada grupo se dividía una parte. Lo que tú aprendías una parte, tú otra, y luego cada uno daba su speech. Es decir, eso es un aprendizaje capitalista, una dimensión, una concepción capitalista como si fuera la producción de coches. O sea, en esta parte se produce esta parte del coche, en esta parte se produce este ensamblaje del coche y en esta parte esta cuestión. ¿Qué aporta la comunicación digital y el aprendizaje digital? El aprendizaje colaborativo. ¿Qué es esto? No, aquí no hay segmentación de la realidad. Es decir, todos aprendemos todos. Tú eres especialista de todo, no de tu parte. Fijaros la información que nos secuestraron por una cuestión metodológica. Es decir, cada uno, las partes que hemos aprendido, nosotros no hemos aprendido totalidades. Hemos aprendido el cachito de este tema, o el cachito de este tema, o el cachito de este tema. Es decir, ¿qué nos plantea estas nuevas tecnologías y las nuevas concepciones vinculadas a las tecnologías? Es la posibilidad de aprender todos con todos, es decir, en una hora es muy difícil hacer esto, se necesita tiempo para que yo sea un alumno más, porque yo sé que muchas de ustedes, voy a decir el femenino porque la mayoría sois mujeres y aunque la lengua me obliga a masculinizarlos, sería terrible. Me parece un hecho nefasto masculinizar por una normativa de la lengua cuando el 97% prácticamente del grupo sois mujeres. Entonces, fijaros, nosotros podemos articular una forma de aprender de otra manera, organizarnos de otra manera y hay una construcción del conocimiento. La mayoría de nosotros nos hemos... ¿Puedes pasar, por favor? Nos basamos en modelos transmisores. La mayoría hemos aprendido, es decir, un profesor o una profesora que nos contaba un speech que muchas veces lo leía, eran sus propios apuntes y uno tenía que reproducirlos. Es decir, esta cuestión de la formación de clones, es decir, es bastante siniestra. Es decir, los propios profesores o profesoras no saben que están formando clones, no están formando para la reflexión,
para la diferencia, para el desconcierto, para la incertidumbre, para el caos. Están formando para un mundo que se reproduce a sí mismo. Es decir, estas concepciones están ligadas a una forma de ver la realidad, a unas concepciones muy atadas en el siglo XX, donde se pensaba que la vida iba a ser siempre igual, donde todos los contenidos se reproducían año a año. Hay una cuestión donde el talento personal a veces, que por lo general quedaba diluido a través de esta obra memorística y lineal que se organizan desde los primeros años de la escuela hasta la universidad. Un profesor universitario, por lo general, es autoritario, invisiblemente autoritario y jerárquico. Es decir, en estos momentos donde prácticamente la mayor parte de los contenidos en el área de la comunicación y de la educación están siendo revisados, es necesario un acto de modestia. Las cosas ya no se pueden explicar como se explicaban en los años 90. Hay otra forma de organizar los conocimientos. La comunicación está basada en el emisor. Yo, lamentablemente, ahora soy un emisor. Yo estoy usando el modelo broadcasting. Es decir, el modelo participativo requiere de una relación de todos con todos. Todos construimos conocimiento. ¿Cómo lo construimos? Bueno, hay que buscar diferentes tipos de fuentes. No se trata de copiar, sino hay fuentes necesarias a las que tenemos que recurrir, pero le vamos a hacer una reescritura. Aquí no se piensa, en general, los modelos comunicativos o los modelos pedagógicos no pensaban en una generación de autores o coautores. Lo interesante sería formar nuevos profesionales para la autoría, para la coautoría, y no para la reproducción. Para la reproducción son tareas mecánicas que son necesarias para ciertas actividades humanas, pero no para las actividades vinculadas con el pensamiento o con la reflexión. Puedes poner la siguiente. Bueno, ¿cuál es vuestra experiencia con las redes? Porque aquí vamos a hablar de redes. ¿Cuál es vuestra experiencia con redes? ¿Tenéis posibilidad de participar? ¿De qué manera? ¿Podéis ser emisores? O sea, todos estamos en redes sociales. Sabéis que cada uno de nosotros somos potencialmente un medio de comunicación, mientras que hasta el año 2004, ¿por qué digo el 2004? Porque es el inicio de la web 2.0 y cambia todas las relaciones en la red. Hasta el 2004 la web 1.0 era como un canal de televisión. Podías participar, pero no había la interacción que te permite las redes o que te permiten los blogs. A partir del 2004 se modifican todas las relaciones y todos y todas pueden ser comunicadoras o comunicadores, potencialmente. Esto no es algo nuevo. Freinet, yo he colgado un par de enlaces anoche sobre la pedagogía de Freinet. Freinet en la primera parte del siglo XX articula en las escuelas un sistema que revoluciona la pedagogía, donde los chicos y las chicas podían producir su propio periódico. Es uno de los antecedentes, digamos, de este tipo de cuestiones. Cuando hablamos en el mundo analógico nunca pasó esto, sí. Es decir, Celestín Freinet lo que hace es dar la voz a los chicos. En general los alumnos no tienen voz, solamente tienen voz para preguntar, pero no para emitir, no para producir. Otro hito es en el año 73, Jean Cloutier, un canadiense, plantea la teoría del EMIREC. Une las palabras emisor y receptor y dice, potencialmente todos tenemos esa posibilidad. En las universidades y en las escuelas nos condenan a ser receptores, pero con los medios que había en esos momentos, él lanza una idea y dice, ¿por qué
no generamos una sociedad que pueda ser emisor y receptor. Y cuando llega el vídeo, en los años 80, él pone en práctica, en el mundo analógico, la producción, los pequeños grupos donde la gente mostraba sus producciones. Había intercambio de vídeos entre jóvenes a través del correo y a su vez había organizaciones, sobre todo en Canadá, que permitían la circulación de información. Y un antecedente clave es también Paulo Freire. Paulo Freire hablaba sobre una pedagogía de la autonomía, una educación como práctica de la libertad, una educación para la autoría. Pero hay una cuestión que es clave. Ninguno de estos teóricos y prácticos vivieron el mundo digital. Es decir, explicaban el mundo a partir del mundo de la concepción analógica, la que había en esos momentos, pero no es suficiente para explicar lo que ocurre ahora. Tenemos que se da, como decía hace un momento, una relación entre iguales, se basa en la teoría de la conectividad. ¿Habéis oído algo sobre la teoría de la conectividad? Es decir, la teoría de la conectividad se relaciona a través de Internet y a través de los nuevos medios. Buscad, por favor, George Siemens. Es el gran creador de esta teoría que modifica y altera las teorías sobre conductismo y constructivismo, que eran, digamos, las hegemónicas del siglo XX. Todo esto más o menos que estoy diciendo lo podéis luego revisar si os interesa en un artículo que se llama Pedagogía de la Interactividad, que está al final de la presentación. O sea, Pedagogía de la Interactividad, y está publicado por la revista Comunicar. Bueno, esta cuestión tenemos dos mundos. El mundo, por un lado, funcionalista, que es el que predomina en estos momentos, y de manera, digamos, por debajo, porque no existen los espacios reales, el movimiento, digamos, digital. El movimiento digital no está estandarizado, aunque cada vez ocupa más espacio. Y ya cada vez, antes se hablaba del mundo presencial y el mundo virtual. Ahora virtual y presencial se interactúan, estás en los dos en cualquier momento. Esto lo hemos visto. Bueno, y aquí quería deciros que estas tecnologías como la del PowerPoint te obliga a decir un relato de manera lineal, y nosotros no somos lineales. ¿Habéis leído Si una noche de invierno un viajero, la novela de Italo Calvino? ¿O Rayuela? Es decir, tú tienes posibilidades diferentes. En Rayuela te plantean dos caminos. Puedes empezar como un libro convencional o puedes empezar desde el capítulo, creo que era 67, y te va marcando un itinerario. Es decir, tú tienes la libertad de escoger diferentes caminos. Y Si una noche de invierno un viajero es una novela en la que son muchas novelas al mismo tiempo. Al final de cada capítulo te entras en una nueva historia y se va construyendo las novelas de las novelas. Es decir, en las enseñanzas presenciales, por lo general, se ha condenado a un orden lineal, a un orden narrativo de una determinada naturaleza. No es una cosa nimia, no es una cosa superficial los relatos lineales frente a los no lineales. Los no lineales exigen mucho más a los usuarios, a los lectores. ¿Habéis visto Amores Perros? Por decir una película que ha sido muy conocida, como ellas, que tienen diferentes estructuras y tú recompones el puzzle. Lo interesante de los relatos no lineales es que te permiten leer las cosas de diferentes maneras. Nosotros hemos leído las cosas de una sola manera, de emisor a receptor. De esto, en las relaciones causa y efecto. Las relaciones causa y efecto son muy superficiales, no abordan la complejidad de la vida que vivimos en estos momentos.
Aquí, con una cuestión, la incorporación de las tecnologías. A raíz de la charla de Guillermo, yo pensaba, ¿cómo se puede articular la tecnología en un escenario de un museo, además de las funciones fantásticas que se realizan? ¿Qué concepción se va a usar? ¿Usar las nuevas tecnologías con una vieja concepción pedagógica, con una vieja concepción comunicativa, o se va a alterar la metodología? Y si vais a usar tecnologías en museos, no es para hacer más, os sugiero, cada uno que haga lo que quiera, es para no hacer más de lo mismo. Veamos este ejemplo. Dois vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Prezada professora, é com satisfação que eu lhe informo. A partir de hoje, a sua escola será moderna. Faremos uma transformação, professor. Vamos instalar novos equipamentos para permitir que a escola possa ser moderna, ou seja, uma escola do futuro. As novas tecnologias podem proporcionar uma educação por excelência. Você não continuará dando aulas com a tabuada antiga, vai poder utilizar ferramentas modernas. As peças de menor importância, as construções que são necessárias em certos atos processuais indispensáveis. All systems operational. 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 9, 18. 2 vezes 10, 20. Si estáis incorporando, vais a incorporar las tecnologías en vuestros museos o en las instituciones donde trabajéis, hay otras maneras de usarlas que de manera para reproducir lo que se hacía antes. Fijaros lo que se hace en las escuelas e institutos. Hay aulas de informática donde 1 o 2 veces por semana los niños o los jóvenes van a las aulas de informática. Hay un estudio de la Unión Europea del 2013 que dice que la mayor experiencia que tienen los niños y los jóvenes es en sus hogares. No se da en las escuelas o en los institutos. Y la manera en la que se usan los medios es para enseñarle programas, pero no programación. Todos nosotros estamos alfabetizados. Y estar alfabetizados es tener competencias para leer y escribir. En el campo, en estos momentos, esta definición es insuficiente. Es decir, leer y escribir en qué lenguajes. Es decir, esa concepción de alfabetización tenía mucho que ver hasta antes de los años 70. A partir de los años 70 se genera un movimiento que se llama educomunicación,
o educación mediática, en el mundo anglosajón se llama Media Literacy, y es enseñar a leer y escribir en los diferentes lenguajes, en el lenguaje de la imagen, en el lenguaje digital o, por supuesto, en el básico, en el de la lectoescritura. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros no somos analfabetos digitales? El hecho de estar en Facebook, en Twitter o tener un blog no garantiza que podamos leer y entender el lenguaje de programación. Esto no significa hacer de todo el mundo programadores, pero sí entender el ABC de cómo se rige el lenguaje de la programación. Nosotros no somos, la mayoría de nosotros no somos escritores, pero nos podemos expresar con elegancia y poder entender un texto comprensivo y reflexivamente. ¿Hasta qué punto la mayoría de la gente puede leer una imagen? Cuando digo leer, no solamente me refiero a la dimensión denotativa, sino a la dimensión connotativa. Y a la hora de usar un teléfono móvil o un videojuego, o entrar en Internet o con un determinado programa. El hecho de usar programas no nos garantiza que tengamos las competencias digitales apropiadas. Hay un estudio que es terrible, que se da a conocer en septiembre, y dice que el 23% de la población europea es analfabeta digital. 23%, casi la cuarta parte de la población. Os puedo enviar si queréis. Es una complicación. Tengo también los datos, pero en un pen, pero os lo puedo enviar. El 23% es analfabeta digital. El 47% no tiene las competencias apropiadas. Queda solamente el 30% de la población europea tiene las competencias apropiadas para desenvolverse en una sociedad digital. Fijaros en qué dimensiones estamos en un mundo cada vez más digital y la poca formación que tenemos en este contexto. Vamos, por favor, a la siguiente. Un poquito más. Ahí. Yo os invito a pensar la comunicación desde otro lugar. Es decir, revisar las teorías que tenemos, que nos formaron y nos deformaron, la de emisor, receptor, y que son insuficientes para explicar el mundo que vivimos ahora, cómo hay diferentes concepciones para diferentes contextos y cada uno puede articular. No hay una teoría hegemónica de la comunicación, pero a nosotros nos implantaron la teoría hegemónica de emisor, receptor y feedback. Y fijaros, cuando hablo de feedback, ¿qué significa el feedback? La gente cree que es retroalimentación. No, es reproducir, es decir, ¿para qué usan los medios de comunicación el feedback? Para ver si el mensaje ha llegado. Es decir, cuando un profe o una profe pregunta tal cosa, a ver si repite lo mismo que se ha dicho. O sea, el feedback es aparentemente retroalimentación si es una relación de iguales, pero en una relación de comunicación el objetivo sobre todo es, ¿mi mensaje ha llegado? A ver si esta gente se comporta de esta manera. Quiero ver los comportamientos de la gente. Entonces, frente a la teoría del feedback, nosotros construimos la teoría del feed-feed. Todos podemos ser autores, todos podemos ser emisores, todos podemos alimentar la comunicación. En ese artículo que os comento hago referencia a esto. Y a la hora de plantear una nueva perspectiva para la comunicación, consideramos al menos todos estos elementos tenerlos en cuenta. Quiero deciros que por ejemplo, en el caso de la incertidumbre, Australia es un país que ha trabajado hace unos 5 años sobre ese paradigma. La incertidumbre es interesante frente a la certeza. A nosotros nos han formado para la certeza, para no equivocarnos. Es decir, fijaros todo lo que tenemos que desaprender. Si vosotros me decís, ¿qué es lo primero que pasa en vuestro máster? A ver, intentamos desaprender lo aprendido y a ver si podemos
que cada uno pueda aprender de otra manera. ¿De qué manera? No es la mía, sino que cada uno encuentre un camino para el conocimiento. Entonces, fijaros, en estos momentos de crisis, de conflictos de diferente naturaleza, estamos aún muy desconcertados porque desde el punto de vista de la formación no nos han dado elementos para entender este tipo de cambios. Y de aquí en más los cambios van a ser constantes, diferentes y algunos más profundos y otras veces menos profundos. Pero en el caso de la incertidumbre es un tema muy interesante que están trabajando algunos países. El tema de la concentración de medios es algo que se vive a nivel mundial. Es decir, 3 grandes empresas controlan la información y hay una sola mirada. Pero ante esta cuestión de la concentración de medios tenemos la comunicación ciudadana, el periodismo ciudadano, y los propios medios de comunicación se resisten al periodismo ciudadano porque creen que le están arrebatando sus puestos de trabajo. Lo que no entienden los medios de comunicación es que es necesaria una alianza con la ciudadanía. Es decir, los propios ciudadanos pueden ser reporteros en lugares a los que el medio no puede llegar. Algunos medios lo han entendido, pero la mayoría de los medios, tanto los periódicos digitales como la tele, incorporan la conectividad a redes sociales para atraer audiencias, para atraer públicos, para que haya una cuestión de participación. Es decir, para que haya fans, lo que les interesa a los medios, que haya fans de tal programa, pero los fans no provocan una mirada crítica, es reproducir más de lo mismo. Uno de los temas también centrales es que ha cambiado todas las reglas del juego, es la integración de lenguajes. Es decir, ya no hablamos del lenguaje escrito o el lenguaje visual, sino hay una convergencia de medios y una integración de lenguaje, está todo con todo. Es decir, y al mismo tiempo, fijaros, esta cuestión de estar conectados tanto al teléfono como a los videojuegos, estamos dentro de los propios medios, porque nosotros somos los medios. Nosotros construimos el contenido de los medios. Esta es la gran diferencia que ha pasado con respecto a lo que ocurría antes del 2004. Los usuarios somos los medios. Y un tema que nos interesa, desde qué lugar explicamos las cosas. Intentamos explicarlas desde diferentes puntos de vista y para eso nos valemos en la teoría del caos. La teoría del caos no significa caótico. ¿Alguien sabe o tiene alguna idea acerca de la teoría del caos o sobre el caos? Una mariposa aletea ¿Sí? en Corea que se desencadenó. Sí, todas las cosas tienen algún tipo de relación directa o indirecta y no las podemos explicar de manera sencilla como nos explicaban antes las cosas. Las cosas son de diferente naturaleza y si vosotros queréis entender qué pasa con los públicos de los museos, tenéis que buscar diferentes tipos de explicaciones. En primer lugar, el público potencial, la mayoría del público que llega a los museos es un público medianamente digital o tiene alguna experiencia digital y ese es un lugar que podéis atraparlo de alguna manera. Es decir, si nosotros somos los medios y queréis que los usuarios, los visitantes de los museos sean el museo, tenéis que empoderar a los usuarios de los museos. ¿Habéis oído la palabra empoderar? O sea, si les dais empoderamiento a los usuarios de los museos, van a sentir que el museo es de ellos. Vamos a ver un ejemplo para que entendáis un poquito de la teoría del caos. Bueno, la cuestión es que interesa, hay una fragmentación de la realidad siempre, es decir, cada uno de los que vamos a pasar esta semana por aquí, hicimos un recorte de la realidad, no se puede contar absolutamente todo. Es decir, como los medios son una representación, son una construcción de la realidad de acuerdo al propietario del medio, es decir, hay una fragmentación de la realidad. ¿Cómo se cuenta y por qué se cuenta lo que se cuenta? En la teoría del caos hay una organización no lineal de los acontecimientos. Varias cosas ocurren al mismo tiempo. En el caso del Thyssen, eso entró a ver si puede coincidir. El Thyssen tiene varias sedes. Es decir, ¿no?
Una sola, pero tiene en Málaga. No tiene nada. Ah, bueno, tenemos diferentes elementos o diferentes acciones en diferentes lugares. ¿Cómo se organizan esos elementos? Y la estructura interna de los elementos narrativos. Me gustaría conocer la experiencia de Guillermo porque me lo estaba asociando a todo un movimiento que se llama movimiento transmedia y en el que se articulan a través de medios impresos o no, vídeos, presentaciones en la web y sales de un espacio y entras en el otro. O sea, es una estrategia de comunicación transmedia. Entonces, todos estos elementos están en relación, en interjuego. Vamos a ver una escenita de Benjamin Button donde se plantean cómo las cosas son aleatorias y tienen alguna relación entre sí. Y nosotros, para explicar las cosas, deberíamos recurrir a mecanismos más complejos y no solamente de la casualidad o el de la causa-efecto. Sometimes we're on a collision course and we just don't know it. Whether it's by accident or by design, there's not a thing we can do about it. A woman in Paris was on her way to go shopping, but she had forgotten her coat. Went back to get it. When she had gotten her coat, the phone had rung, so she had stopped to answer it and talked for a couple of minutes. While the woman was on the phone, Daisy was rehearsing for a performance at the Paris Opera House. And while she was rehearsing, the woman off the phone now had gone outside to get a taxi. Now a taxi driver had dropped off a fare earlier and had stopped to get a cup of coffee. And all the while Daisy was rehearsing. And this cab driver, who dropped off the earlier fare and had stopped to get the cup of coffee, had picked up the lady who was going shopping and had missed getting the earlier cab. The taxi had to stop for a man crossing the street who had left for work 5 minutes later than he normally did because he forgot to set his alarm. While that man, late for work, was crossing the street, Daisy had finished rehearsing and was taking a shower. And while Daisy was showering, the taxi was waiting outside a boutique for the woman to pick up a package, which hadn't been wrapped yet because the girl who was supposed to wrap it had broken up with her boyfriend the night before and forgot. When the package was wrapped, the woman, who was back in the cab, was blocked by a delivery truck. All the while, Daisy was getting dressed. The delivery truck pulled away and the taxi was able to move, while Daisy, the last to be dressed, waited for one of her friends who had broken a shoelace. While the taxi was stopped, waiting for a traffic light, Daisy and her friend came out the back of the theater. And if only one thing had happened differently, if that shoelace hadn't broken, or that delivery truck had moved moments earlier, or that package had been wrapped and ready because the girl hadn't broken up with her boyfriend, or that man had set his alarm and got up 5 minutes earlier, or that taxi driver hadn't stopped for a cup of coffee, or that woman had remembered her coat and got into an earlier cab, Daisy and her friend would have crossed the street, and the taxi would have driven by. Allô, la réception? Oui. Monsieur. But life being what it is, a series of intersecting lives and incidents, out of anyone's control, that taxi did not go by, and that driver was momentarily distracted, and that taxi hit Daisy. Bueno, a eso muchos dirán la casualidad, tal, pero hay teorías para explicar lo que ocurre. Y entonces lo que os invito es a que pensemos una forma de educar diferente, es decir, un museo permite unas formas de interacción de otra naturaleza, permite empoderarse a los usuarios. Mis alumnos se empoderan, mis alumnos terminan siendo mis profesores y estoy aprendiendo con unas tesis impresionantes que están realizando. Establecen sus propios espacios de comunicación digital, establecen
espacios paralelos al del propio sistema. Y las cosas, nosotros somos una generación, aunque tengamos diferencia de edades, todos estamos en un momento de transición, todos. Es decir, hay que plantear un escenario para el año 2025, para el año 2030. Ahí sí que la cosa ya no es de transición. Mientras llega el 2025 o el 2030, creo que hay que buscar nuevas interpretaciones y nuevas formas de entender, comprender y construir desde la educación y desde la comunicación, que es el campo que a mí me mueve, por lo menos y el de vosotros, al que mueva al grupo, a buscar nuevos caminos, porque lo que teníamos no sirve para explicar el mundo actual. Ese testimonio que decía el primer vídeo, esa joven que decía, estos contenidos o esta información cuando salga no me van a servir para nada. Entonces, el futuro es como si se está reinventando cada día y se está construyendo. Algunas de las preguntas que hacíais a Guillermo tienen mucho que ver con eso del futuro. Es decir, no sabemos cómo va a ser, pero sabemos que va a ser sobre todo digital. Y un medio no hace desaparecer el otro. Fijaros, la televisión no hizo desaparecer al cine. La televisión encuentra, al comienzo, la televisión se parecía mucho a la radio, era radio con imágenes. O sea, se grababan, no se grababan, era todo en directo. Cuando llega el vídeo se produce la gran revolución en la tele y la televisión encuentra su lenguaje. Es decir, la tele tiene su lenguaje, que se parece mucho al del cine, pero es diferente. La radio tiene el suyo. El espacio digital aún no tiene su narrativa, su propio lenguaje. Estamos buscando la narrativa digital y yo creo que la gente de los museos, los especialistas en museos, tienen mucho que decir para la construcción de esa narrativa. Y en esa narrativa está implícito la educación y explícitamente está la comunicación. Muchas gracias. Bueno, simplemente agradecerte tu presentación porque me ha encantado y que coincide mucho con lo que pensamos ahí en donde estamos en la Universidad de Barcelona, tanto en la educación formal como en la educación en los museos. No voy a aportar nada, sino simplemente eso, saber que, bueno, compartimos visiones y que también es que estamos en un momento muy complejo, porque yo lo veo mucho en el tema de los museos y la tecnología, que muchas veces es más de lo mismo, no es nada nuevo. A lo mejor es eso, ¿no? Que precisamente estamos en un momento de cambio, en un momento inicial, y que es lo que decías ahora, ¿no? Que la tecnología o los medios digitales todavía no han encontrado su propio lenguaje, su propia narrativa, y por eso todavía estamos aprovechando, ¿no? La narrativa de otros medios. A lo mejor cuando lleguemos a ese momento culmen, sí que sepamos aprovechar las potencialidades de este medio. Pero también es como difícil abrir la mente un poco también de la gente, de ver que realmente esto tiene su uso, su potencialidad. En la universidad, incluso con gente joven, alumnos de magisterio, que esto es que les pilla directamente porque sus alumnos van a ser así, o sea, van a vivir con lo digital, van a venir con lo digital impuesto. Les parece incluso lejano, o sea, lo ven como algo que no son los medios para educar, no son los canales, como lo ven como un enemigo todavía, siendo que es gente mucho más joven y que tendría que estar mucho más abierto a esto. Entonces, bueno, pues nada, que ya veremos por dónde circula esto y cómo llegamos al 2025. Yo lo que observo que muchos alumnos... tengo alumnos entre 20, 22 años y 45, depende. Y a veces tienen una actitud que hay un grupo que querría repetir las enseñanzas de toda la vida, que
no desean entrar al escenario virtual, y por contra otros que no entienden los escenarios si no son desde el punto de vista digital. De alguna manera hay que entender esas dos dimensiones, y esas dos dimensiones van a seguir conviviendo durante unos cuantos años, por lo menos 10 años más. A partir de las medidas que está tomando la Unión Europea en los próximos cursos masivos que se van a lanzar para toda la Unión Europea a través de cursos MOOC, que son cursos masivos en abierto, tratando de formar en esta línea que intenta la Unión Europea que se modifiquen algunas de las cosas que os comentaba. Pero lo que tú dices es, estamos aún en dos mundos, pero el mundo digital gana cada vez más espacio. Podríamos poner la última transparencia. Les quiero dar, hay un libro que les puede interesar mucho, es de Henry Jenkins, para quien estéis interesado en este tipo de temas. Henry Jenkins es el que introduce por primera vez la palabra transmedia. En castellano hay 3 libros publicados. Uno es Convergence Culture. Lamentablemente no lo han traducido. El libro está traducido, pero no tradujeron el título. Convergence Culture. Henry Jenkins, Paidós. Y otro, si queréis entender el mundo de los fans, que lo podéis aplicar el mundo de los fans al mundo de los museos, pues sería interesante que los museos, más que amigos, tuvieran fans. O sea, los fans llegan a crear, apropiarse de las cosas y de dar una vuelta. Se me ocurre, algunas de las obras si se puede hacer del Thyssen, si se arman fans que armen sus versiones de ciertas obras paradigmáticas que tiene cada uno de los museos donde trabajáis. El libro se llama Blogs, Fans y no sé qué más. El autor es Henry Jenkins. Lo podéis buscar, por favor. Es Jenkins, Jenkins. Es, digamos, el McLuhan de este siglo. Así como se lo asocia con él. Él trabajaba en el MIT y ahora está trabajando en California. ¿Algún comentario, pregunta? ¿Sí? El micrófono, por favor. Bueno, yo es que veo que, o sea, no sé si todo esto del ciberespacio, al final está claro que la realidad espaciotemporal cambia y se amplían espacios y ya no hay barreras, pero al fin y al cabo para ese espacio se necesita un acceso, entonces no hay como una brecha digital. O sea, no sé, quiero saber su opinión sobre si cree que esto al fin y al cabo une espacios y gente, o al fin y al cabo hace una brecha definitiva, un espacio casi insalvable entre el primer mundo y espacios donde no hay ese acceso a Internet ni medios para acceder. Bueno, a eso. Esa discusión, sabéis que hay un día de Internet, creo que es el mes de mayo, he participado en varios, es democratizar las redes. Lo que se está intentando es, no solo en Europa, sino que a escala mundial pueda ser accesible. La cuestión es, ¿por qué es importante que sea accesible para todos? Las sociedades se dividen por los mecanismos de producción. En estos momentos los países o las sociedades que producen información son los que se llevan el gato al agua. Tenemos luego sociedades exclusivamente agrícolas, ganaderas, que están condenadas lamentablemente a producir materia prima. Y hay otros sectores, otras sociedades industriales. Fijaros que Europa o los Estados Unidos, que eran sociedades industriales, en estos momentos tienden a ser sociedades informatizadas. Y lo que hace Europa o Estados Unidos lleva las industrias a Asia o América Latina o África. Es decir, lo que hay que intentar es cómo hay lugares del mundo donde el acceso a la información es extremadamente difícil y la brecha digital existe. Negarla sería no poner las cartas sobre la mesa. Dices, ¿cómo superarlo? Es las políticas, una cuestión de políticas públicas. Es decir,
Yo creo que la propia Europa, cuando se den a conocer, están circulando estos datos, es como una especie de shock, que en los propios países del primer mundo prácticamente el 25% de la población sea analfabeta digital. Extrapolamos esos datos a África, Asia o a algunos países de América Latina y es escalofriante. Hay una cosa un ejemplo que podéis usar en vuestras clases o en donde os mováis. Recordaba, no sé por qué lo asocié, mientras Rufino decía eso, me acordaba de una de las secuencias de la película de Kurosawa, Los sueños, donde un japonés entra en el mundo de Van Gogh. O sea, poned los sueños y hay uno de las secciones que tiene, son varias historias, uno de los sueños es el de un turista que entra en el mundo de los escenarios que pintó Van Gogh. Y era por primera vez asocio el tema de la inmersión en una película, fijaros, de los años, no más allá de los años 70. Es hermoso el tratamiento del color y el tratamiento que tiene de manera más simple, no está hecho con paleta digital, no está hecho con recursos muy sencillos del mundo de la imagen, porque era imagen analógica en esos momentos. Yo solo quería hacer un comentario, es que no recuerdo un momento en que no estuviéramos en un momento de cambio o en un momento importante. Ya desde que empecé a estudiar aparecía la web, ¿no? Y eso sería la revolución y el cambio. Luego aparece la web 2.0, ¿no? Y es otra revolución, otro cambio, y siempre estamos viendo cambios. Luego, creo que el problema principal es que todo cambia muy rápido y que las instituciones no saben adaptarse a esos cambios al ritmo. Por eso cuando dices que en 2025 o 30 a lo mejor todo eso ya habrá otro cambio, seguro, ¿no? Y que luego nunca lo vamos a poder atrapar de ninguna forma, ¿no? Y creo que esto es lo que nos deja más, bueno, que nos da más trabajo, ¿no? Sí, ¿cómo estás conectado con el contexto moderno, con el contexto cotidiano? Pero a su vez hay unas necesidades que crean la industria del consumo, la industria del espectáculo. Sabéis que todo este sector de la industria, junto con la industria armamentista y la vinculada con la droga, son las tres grandes sectores que mueven los grandes dineros a escala mundial. Pero el sector del audiovisual, el sector de los medios y de la tecnología y de la telefonía son los sectores, digamos, prácticamente hegemónicos a nivel económico. Pero bueno, lo que se trata es, nosotros trabajamos con personas y cómo rescatamos la comunicación, cómo rescatamos la dialogicidad. Es decir, Paulo Freire, en Pedagogía del Oprimido o en Educación para la Práctica de la Libertad, hablaba la dimensión del diálogo. Cómo vosotros, de los escenarios de los museos, recogéis la dialogicidad. De alguna manera, cuando Guillermo planteaba el tema de la conversacional, es decir, es interesante cómo se arma una estructura de diálogo para darle lugar a los usuarios, porque la dimensión informativa ya la tiene la propia estructura del museo. Es decir, ¿cómo hacéis que tengáis fieles, gente fiel, seguidora, y que se empodere junto con vosotros? Es a través de una política de comunicación. Bueno, os dejo. Hasta luego. Vale.